Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy, gracias por la oportunidad de platicar un poco sobre problemas económicos que tenemos en México. Yo quisiera hablar hoy de un problema potencial, que es el problema de la deuda pública, ¿no? Y para eso quisiera primero decir, definir qué es la deuda pública. La deuda pública básicamente es lo que el gobierno y los organismos y empresas del Estado le deben a instituciones y personas que no son parte del gobierno. Lo que conocemos como deuda interna o deuda doméstica es lo que el gobierno y los organismos y empresas del Estado le deben a ciudadanos mexicanos o a instituciones mexicanas, mientras que lo que conocemos como deuda externa es la deuda que tiene el gobierno y los organismos y empresas con extranjeros o instituciones extranjeras. Bueno, entonces el asunto es que hoy por hoy la deuda pública en México ha estado aumentando fuertemente en los últimos años. A finales de los años 90 y a principios del siglo XXI, la deuda pública en México estaba muy baja. Normalmente la medimos, se puede medir de muchas formas, pero una forma relativamente fácil de medirla y compararla es con el tamaño total de la economía, es decir, con el tamaño de la producción total, el Producto Interno Bruto. Entonces, la deuda como proporción del Producto Interno Bruto, digamos, en el año 2000, era de 32.5%. 32.5% del producto es lo que se debía como deuda total del Estado, del gobierno, pública, interna y externa. Se hizo un esfuerzo fiscal importante en esos años, tanto en los años de la presidencia de Ernesto Zedillo como de Vicente Fox, para reducir esa deuda. Y se logró, por ejemplo, en el 2006, cuando terminó el gobierno de Vicente Fox, la deuda era 28.2% del PIB, más o menos 4 puntos, un poquito más de 4 puntos por debajo de lo que era en el año 2000. Pero a partir de ahí, digamos, en los sexenios tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto y de López Obrador, la deuda ha estado aumentando fuertemente, ¿no? Por ejemplo, en el sexenio de Calderón aumentó 7.5 puntos del PIB, de 28.2 a 35.6, y ya con Peña Nieto aumentó casi 8 puntos más a 43.6%. Y luego el presidente López Obrador, cuando tomó posesión y muchas ocasiones después, dijo que él no iba a aumentar la deuda pública para no perjudicar a los mexicanos, y pues la verdad es que sí la ha aumentado, y se pronostica que para el año 2024 terminemos con una deuda pública neta, todo estoy hablando en términos netos, de 50.3% del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cuál es el problema potencial que hay aquí? El problema primero, el que no es tan potencial, sino es del día a día, esta deuda genera intereses, ¿no? Y los intereses ya cubren un espacio muy grande en el gasto fiscal año con año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando estos intereses crecen y no hay ingresos suficientes para poder pagarlos? Pues que se emite más deuda, ¿no? Y por lo tanto se puede volver un problema exponencial. Es decir, si no se controla esa deuda, fácilmente, digamos, yo he hecho algunos escenarios en que dentro de 6 años podríamos estar de 50% del PIB en el 24 al 30 y llegar al 70% del PIB. Y esto, digamos, pues es un problema potencial porque no sabemos hasta cuál es el límite en el cual, digamos, los papeles de deuda mexicanos puedan ser aceptados en los mercados, tanto en los mercados nacionales como en los internacionales. Eso no ha sido un problema, digamos, muy fuerte hasta el momento. Los papeles mexicanos tienen muy buena aceptación en los mercados internacionales, pero si la deuda crece demasiado, y de hecho si bajara la calificación que algunas calificadoras le dan a México sobre su deuda, entonces las tasas de interés serían más grandes, la deuda crecería más en forma más exponencial, y entonces podría llegar un límite en el que
teóricamente nadie quisiera esos papeles, o mucho menos gente e instituciones los quisieran, y eso generaría una crisis fiscal. ¿Estamos cerca de eso? Afortunadamente no, ¿sí? No se percibe que pueda haber una crisis fiscal pronto, ¿sí? Pero sí hay una llamada de atención de decir, hay que controlar el crecimiento de esa deuda, es importante controlarlo, porque no sabemos en qué momento se puede tornar un problema grave. Por ejemplo, tenemos casos internacionales, por ejemplo, pensemos en Japón. Japón tiene una deuda pública enorme, del 200% del PIB, de su PIB. Es mucho más grande que la de México en términos relativos. Y sin embargo no tiene un problema de posible crisis fiscal. Estados Unidos tiene una deuda de más del 100% de su Producto Interno Bruto. Tampoco tiene un problema. Parece que Estados Unidos emite deuda y siempre hay alguien que la compra. Siempre. ¿Sí? Pero hay otros países, por ejemplo, no me acuerdo si era Lituania o alguno de estos países del este, que tuvo un problema de crisis fiscal con una deuda del 35% de su PIB. Entonces, nosotros no sabemos en qué momento una deuda de esto se puede tornar en un problema, ¿no? En México, por ejemplo, y por lo tanto, pues más vale tratar de moderar su crecimiento o incluso tratar de que permanezca constante con respecto al Producto Interno Bruto y tener un horizonte fiscal, digamos, sano, ¿no? ¿Qué podría pasar? Vamos a pensar en un escenario catastrófico y vuelvo a repetir que eso no está sucediendo ahorita, ni es previsible que suceda en los próximos años, pero un escenario catastrófico sería, por ejemplo, que un día esos papeles de deuda no se acepten en los mercados. Pues eso puede ser para México o para cualquier otro país. En México tenemos un Banco Central independiente, que de hecho por ley no le puede prestar dinero al gobierno, ¿sí? Pero imagínense un escenario catastrófico en el cual los papeles de deuda no se puedan emitir, digo, nadie los quiera, y por lo tanto hay que pagar un montón de cosas que no hay con qué pagarlas, ¿no? Imagínense, ahorita piensan, la oposición se opondría a quitarle la independencia al Banco Central, porque si le quitan la independencia al Banco Central, el gobierno podría obligarlo a lo que se llama licuar la deuda, que es emitir dinero para pagar toda esa deuda. Se puede en el caso de México porque la mayor parte de la deuda mexicana actual es doméstica, está en pesos, no está en dólares. Si fuera en dólares es otro problema mucho más grave. Pero bueno, eso teóricamente se podría. Y alguien diría, la oposición jamás aceptaría un cambio constitucional. Pero imagínense que no hay ni siquiera dinero para pagarle a los diputados, ¿no? Ni a los congresistas. ¿Qué harían los congresistas? Pues quitarle la independencia al Banco Central, ¿sí? Es un escenario posible, lejano, gracias a, afortunadamente, en este momento no se percibe de ninguna manera que eso pueda pasar, pero si dejamos que esta deuda siga creciendo, podría llegar a pasar probablemente en 15 años, 20 años, no podría decir cuándo. Bueno, ¿qué se puede hacer? Y eso es lo importante. Algo que es muy importante es tratar de generar lo que se llama un superávit primario. Un superávit primario, un balance primario del gobierno, es la diferencia entre los gastos que tiene el gobierno y los ingresos que tiene el gobierno y los gastos que no son gastos financieros, es decir, que no son gastos en intereses de deuda. Eso es lo que conocemos como el balance primario. Y un superávit primario es cuando esos ingresos son superiores a esos gastos que no son pagos de intereses. Hemos calculado que si México tuviera un superávit primario no muy grande, ha tenido unos mucho más altos, por ejemplo, de alrededor de entre 1 y 1.5% del PIB, México podría digamos, tener una deuda con respecto al PIB constante, mantenerla constante. Si la tuviera que bajar, tendría que tener un superávit primario todavía más alto. Entonces, la recomendación es buscar generar, en las últimas décadas no hemos tenido superávit primario, hemos tenido superávit primario, pero mucho más bajos. Por ejemplo, durante el último sexenio, el superávit primario es más o menos de 0.4% del PIB. Necesitamos un punto más. Esto es una tarea difícil porque hay pagos de pensiones, porque etcétera, etcétera, y sin embargo es una tarea que hay que llevar a cabo si queremos continuar teniendo finanzas públicas sanas. Muchas gracias.